Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Bajo el sol abrasador de una tarde de verano, el pequeño pueblo de Montauban parecía tranquilo, casi demasiado sereno. Los habitantes se movían sin prisa, disfrutando del calor envolvente, como si la rutina del pueblo no tolerara ninguna perturbación. Los niños jugaban bajo la atenta mirada de sus madres, los hombres charlaban tomando café en la terraza, y las ancianas paseaban lentamente, con sus sombreros de paja ondeando al viento. Todo parecía idílico. Pero Zahara sabía que bajo esa superficie tranquila, algo acechaba, algo invisible, como una sombra que se cernía sobre el pueblo. Ella, una mujer negra de 38 años, no estaba allí para disfrutar de la tranquilidad del verano. Estaba asignada al Ministerio de Justicia, en una investigación discreta. Su función era aparentemente sencilla: observar, analizar y, sobre todo, permanecer invisible. Pero, como suele ocurrir en su profesión, la realidad era mucho más compleja. Zahara estaba acostumbrada a pasar desapercibida, a ser olvidada, pero ese día, una extraña sensación la invadió. Sentía como si la ciudad la observara a su vez, como si cada movimiento de su cuerpo atrajera una atención oculta. No era la primera vez que Zahara se encontraba en una ciudad donde la percibían como una forastera. Pero hoy, algo parecía diferente. Sus pasos resonaban extrañamente en el empedrado, como si todos supieran que no pertenecía allí. Las miradas furtivas de los transeúntes parecían rozarla sin detenerse, pero Zahara sentía su presencia. La forma en que la gente apartaba la mirada cuando ella los veía, o las breves conversaciones que se interrumpían repentinamente al acercarse a un grupo, todo ello le producía una sensación de inquietud, como si no fuera bienvenida. Se sentó en un banco de madera a la sombra de un viejo roble, libreta en mano, anotando en silencio sus impresiones. El aire era denso, cargado de un calor sofocante que parecía querer ralentizar el tiempo. Los sonidos de la ciudad, por lo general tan familiares, se mezclaban con el susurro del viento entre las hojas. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Pero Zahara presentía que la ciudad, con sus calles limpias, fachadas impecables y jardines bien cuidados, escondía un secreto que estaba decidida a descubrir. Observaba a la gente a su alrededor, analizando cada detalle. Una anciana que caminaba lentamente con su bolsa de la compra, una madre joven de la mano de su hijo, un hombre con un traje impecable ajustándose las gafas de sol mientras cruzaba la plaza. Todo parecía normal, pero Zahara sabía que cada pequeño detalle podía ser una pista. Examinaba los gestos, las expresiones, los pequeños defectos en ese entorno demasiado perfecto. De repente, aparecieron 3 policías con uniforme azul oscuro, patrullando la plaza con paso uniforme. Su presencia imponía un silencio casi inmediato. Su mirada se fijó al instante en Zahara, como si fuera una anomalía en un paisaje demasiado perfecto para ser real. Los sintió incluso antes de que se acercaran, como una tensión en el aire que la envolvía. Las calles parecieron congelarse. Sabía lo que se avecinaba. Lo había experimentado muchas veces: una mujer negra, sola, tomando notas en un lugar público. Nunca pasaba desapercibido. Manteniendo la calma, no mostró nerviosismo alguno, su cuerpo estaba perfectamente relajado. Su postura era implacable. Sabía que en este tipo de situaciones, la más mínima debilidad podía percibirse como un signo de culpa. Los policías se acercaron, y uno de ellos, un hombre de rostro severo, rasgos marcados por toda una vida de servicio y un imponente bigote, se paró justo frente a ella. La miró un instante y luego dijo, con voz gélida, como si hubiera dictado sentencia: «Sus papeles, por favor». Zahara levantó la vista lentamente, su mirada tranquila, casi amenazante, se fijó en la del oficial. No la inmutó el aura de autoridad que él intentaba proyectar. «¿Por qué?», preguntó simplemente, sin que su voz delatara miedo, solo una pregunta gélida. Un leve ceño fruncido marcó la sorpresa del oficial, pero no permitió que lo desestabilizara. «¿Sus papeles, ahora?». Su voz era más firme, más insistente. Una exigencia que poco a poco se convertía en una orden. El ambiente en la plaza cambió bruscamente. El ruido ambiental de conversaciones, risas infantiles y pasos en la acera se desvaneció como si alguien hubiera silenciado el audio. Los transeúntes, desconcertados, se detuvieron. Con la mirada fija en Zahara,
algunos intrigados, otros juzgando en silencio. Nadie se atrevió a intervenir. Observaban, como se observa un accidente inminente, esperando que no ocurriera lo peor. Zahara sintió un calor sordo crecer en su interior, pero mantuvo la calma. Sabía que cada gesto, cada palabra, sería analizado. Su silencio, en ese preciso instante, fue su mayor fortaleza. Estoy aquí sentada, disfrutando de la tarde como todos los demás, respondió con mesura, con la mirada fija en el agente. No veo a nadie más detenido así. Otro policía, más joven, se acercó un poco más. Llevaba el pelo rubio corto y su mirada delataba cierta vacilación. Quizás no entendía bien lo que pasaba, quizás simplemente cumplía órdenes. No queremos causar problemas, dijo con un tono casi conciliador, pero la orden en sus palabras dejaba poco margen para la discusión. Muestra tus papeles y punto. Zahara observó a los otros dos policías. Sus posturas se endurecieron. Las miradas de los transeúntes se intensificaron, aunque no se movieron. Zahara sintió la tensión eléctrica en el aire. Cada segundo que pasaba reforzaba la idea de que era un espectáculo, un objeto de análisis, una prueba del orden social de la ciudad. Pero no estaba allí para doblegarse a las expectativas de los demás. No estaba allí para que la manejaran. De repente, el tercer policía, un hombre corpulento con la cara roja de ira, se acercó pisando fuerte. Con voz ronca, exclamó, ¿crees que no sabemos qué haces aquí? Una mujer negra, sola, tomando notas. ¿No tramas nada bueno? La réplica, tan brutal como previsible, hizo que Zahara estallara en una ira fría. No se dejó abrumar, pero un destello desafiante cruzó sus ojos. Una mujer negra, eso es lo que es, ¿no? Espetó, con voz áspera y mirada endurecida al enfrentarse a la injusticia de sus palabras. El oficial avanzó, su imponente figura proyectándose hacia ella, con un gesto amenazador en la mirada. Basta de charla. Vienes con nosotros a la comisaría, ordenó, sin más formalidad. Sin previo aviso, la mano del policía se posó repentinamente en su brazo, agarrándola con fuerza y sacándola del banco. El sonido metálico de las esposas resonó en el aire, rompiendo el silencio de la plaza. Las muñecas de Zahara quedaron repentinamente aprisionadas, el frío de los grilletes fue una afrenta que sintió profundamente. Una última mirada. Un último vistazo a la escena que la rodeaba. Rostros conmocionados, miradas evasivas, miradas indiferentes, pero ningún gesto de solidaridad. Ningún gesto para detenerla. Era como si todos supieran, tácitamente, que este tipo de situación nunca terminaba bien para alguien como ella. Zahara se levantó, con la cabeza bien alta, los hombros erguidos y el cuerpo relajado a pesar de las esposas. Se dejó guiar sin resistencia. Si la ciudad de Montauban guardaba un secreto, lo descubriría, pero hoy no era el día. Hoy era víctima de otro secreto, el del racismo latente que impregnaba cada callejón y cada mirada. Y sabía que la única manera de exponerlo era no permitir que sucediera. En la comisaría, la humillación fue total. Zahara se sintió como un objeto, fuera de lugar, sin valor, reducida a su condición de extranjera en una ciudad donde todo parecía señalarla. La empujaron a un pasillo sombrío de paredes grisáceas, iluminado por fluorescentes que proyectaban una luz fría y áspera. El persistente olor a café rancio se mezclaba con el de desinfectante, una combinación que parecía representar la atmósfera opresiva del lugar. Los pasos de los policías resonaban en las baldosas sucias, y Zahara se sintió atrapada, una sensación que conocía bien, pero que, sin embargo, era desagradable. Los oficiales la condujeron bruscamente a una sala de interrogatorios. La habitación estaba austera, vacía, salvo por una mesa de metal y unas pocas sillas. Nada allí parecía diseñado para inspirar confianza ni cooperación. Un mueble desparejado y un espejo de doble cara en la pared contribuían a la atmósfera deprimente. La colocaron frente a la mesa, sin cortesía, sin ninguna consideración por su estatus, sus derechos ni siquiera su dignidad. El interrogatorio comenzó casi de inmediato, los oficiales se posicionaron a su alrededor como depredadores, seguros de su poder y control. ¿Quién es usted y qué hace aquí en Montauban?, preguntó el oficial del imponente bigote con voz autoritaria, casi desdeñosa. Zahara permaneció impasible, con una expresión de absoluta calma en su rostro. Sabía que cualquier palabra podría ser usada en su contra.
Me llamo Zahara Ndiaye, respondió con tono mesurado. Soy ciudadana francesa, nacida y criada en Lyon. Y no veo razón para que me trates así. Los oficiales intercambiaron una mirada rápida y estallaron en carcajadas. El joven oficial, todavía incómodo pero visiblemente más audaz, dijo en tono burlón, ¿una francesa con un nombre así? Déjenme reír. Se inclinó un poco hacia adelante, como si acabara de descubrir una broma de mal gusto que no pudo contener. ¿Ndiaye? Ese no parece un nombre de francesa. Zahara no se dejó desestabilizar. Sabía que ese tipo de comentario no era nuevo. Pero estaba decidida a mantener la calma, a resistir la provocación. Estoy aquí para hacer justicia, no para causar problemas, dijo con implacable frialdad, con la mirada fija en los oficiales. Pero ustedes, caballeros, están cometiendo un grave error. El silencio que siguió a su declaración fue denso. Los oficiales, que al principio se habían mostrado implacables, ahora parecían ligeramente perturbados. Las risas habían cesado y el tono había cambiado. El más joven, visiblemente aún ajustando sus certezas, miró furtivamente a sus colegas antes de susurrarle a uno de ellos, quizás deberíamos investigar más antes de seguir así. Podríamos estar cometiendo un grave error. Sus palabras, aunque discretas, estaban cargadas de dudas que, como grietas en un muro de hormigón, empezaban a quebrantar la seguridad de los policías. Pero el agente bigotudo, visiblemente furioso por ver cuestionada su autoridad, se giró bruscamente hacia él. Su rostro se endureció al instante y alzó la voz, no para responder, sino para aplastar cualquier resistencia. «Calle. No dudes de ti misma», gruñó con desprecio en la mirada. «Sabes que no necesitamos su historia para saber qué hace aquí». Zahara sintió que la tensión crecía en la sala. El policía bigotudo, aparentemente satisfecho con su reprimenda, se volvió hacia ella, pero esta vez con un aire más amenazador, casi acusador. «Dime», dijo con un tono más mordaz, «¿por qué estás aquí realmente? ¿Cuál es tu propósito en Montauban?» Zahara no se inmutó. Sabía que esta pregunta iba mucho más allá de su nombre o de su presencia. Era un intento de intimidación, una forma de hacerla perder los estribos, de obligarla a confesar algo que no había hecho. Pero no estaba allí para que la manipularan. «Ya te he dicho por qué estoy aquí», respondió con calma. «Estoy investigando, nada más». El otro policía, el que había dudado, pareció querer intervenir de nuevo. Pero la mirada de su compañero, cargada de amenazas silenciosas, lo disuadió rápidamente. Zahara estaba sola contra ellos, pero no era débil. Sabía que en una situación como esta, debía mantenerse firme, con la cabeza en alto y nunca dejarse vencer por la ansiedad. El interrogatorio continuó, pero los policías, aunque intentaban mantener su autoridad, parecían menos seguros de sí mismos. El más joven, absorto en sus pensamientos, se apartó ligeramente del grupo y lanzó una última mirada a Zahara, quizá con una expresión de humanidad que no se atrevió a expresar plenamente. El policía del bigote, por su parte, apretó los dientes, buscando nuevas preguntas para obligarla a ceder, pero en el fondo sabía que no tenía ningún poder sobre ella. Y quizá esa fuera la mayor humillación de todas, sabía que estaba tratando con una mujer a la que no podía doblegar, por mucha humillación que le infligiera. Zahara no se rindió, y en el fondo sabía que eventualmente encontraría la verdad detrás de lo que estaban tratando de ocultar. El silencio en la sala era denso, casi palpable. Cada segundo parecía extenderse indefinidamente, como si el tiempo mismo quisiera detenerse, para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo, sobre el error que se desarrollaba ante los ojos de los policías. Zahara, por su parte, permaneció impasible. Sabía que el error ya estaba en marcha, que habían emprendido un camino difícil de revertir. En su arrogancia, se estaban atrapando a sí mismos, pisoteando principios fundamentales, creyendo que su poder podría borrarlo todo. Pero Zahara no les dejaba ninguna salida. Cada palabra que pronunciaba, cada silencio que mantenía, los apretaba aún más. «No estoy aquí para causar problemas. Están cometiendo un grave error», repitió con voz clara pero llena de determinación. En ese momento, un sonido apresurado de pasos resonó por el pasillo, antes de que una puerta se abriera de golpe. Un hombre de traje irrumpió en la habitación, sosteniendo un teléfono celular, que miraba con ansiedad. Su rostro estaba marcado por el nerviosismo, y su comportamiento frenético delataba una gran sensación de urgencia.
Se acercó a la oficina de policía sin siquiera saludarlos, claramente con prisa. «Tenemos un problema», dijo con voz temblorosa, como si el simple hecho de estar allí pudiera hacerlo culpable de algo mucho peor. El policía bigotudo lo miró, desconcertado por su repentina aparición y la naturaleza de su mensaje. Se irguió ligeramente, frunció el ceño y preguntó con frialdad: «¿Y ahora qué?». El hombre del traje tartamudeó, claramente presa del pánico. «Es del Departamento de Justicia». «¿La envió?». La conmoción fue inmediata. Un silencio denso siguió a sus palabras, un silencio que pareció abarcar toda la sala. Los ojos de los oficiales estaban fijos en Zahara, con el rostro decaído al comprender que habían atacado a la persona equivocada, que habían atacado a quien debían proteger. Las esposas que aún brillaban en las muñecas de Zahara parecían simbolizar este error irremediable, una carga que ya no podían ignorar. El policía mayor, el del imponente bigote, permaneció paralizado, buscando desesperadamente una salida con la mirada. Los demás agentes, presas del pánico, intercambiaron miradas furtivas, pero ninguno parecía encontrar una solución. Sus certezas se desmoronaban ante la inevitable realidad. Zahara, aún tranquila, se incorporó lentamente. Miró al hombre del traje, luego a los agentes, con una mirada fría pero decidida. «Tendrán que afrontar su error», dijo, impasible, pero con tanta fuerza que era imposible dudar de la veracidad de sus palabras. El hombre del traje corrió hacia ella de inmediato, casi avergonzado por tener que realizar un acto que claramente quería evitar. Le quitó las esposas con torpeza, dejándolas caer sobre la mesa metálica con un golpe sordo. Zahara las observó un instante, impasible, como si el gesto no significara nada. Había ganado, eso era un hecho. Pero sabía que esta victoria era solo el principio, que la lucha apenas comenzaba. Su error no terminaría allí, y tenía toda la intención de convertirlo en un punto de inflexión. Al día siguiente, tras salir de la ciudad y encontrar algo de tranquilidad en el tren de regreso a París, Zahara recibió una llamada de su superior en el Ministerio de Justicia. Su voz, normalmente tranquila y serena, tenía un tono de urgencia. «Zahara, no podrán ocultar esto. Ya se ha abierto una investigación y los responsables serán suspendidos. Este caso va a empeorar», anunció. Zahara cerró los ojos un momento, escuchando las palabras de su superior. Sabía que este tipo de incidente no podía minimizarse, que las repercusiones serían lo suficientemente fuertes como para sacudir el sistema hasta sus cimientos. Pero todo esto era solo el primer paso. El verdadero trabajo aún estaba por hacerse. La estructura que había permitido este tipo de discriminación y abuso de poder debía ser expuesta, deconstruida y reformada. Y eso no sería tarea fácil. «Gracias», respondió con voz grave, consciente del significado de sus palabras. «Pero esto no ha terminado. Estaré al tanto de esto. Hay mucho más por hacer». Su superior pareció comprender. «Contamos contigo para esta investigación, Zahara. Has encendido la chispa del cambio, pero la historia está lejos de terminar». Zahara colgó, con la mirada perdida por un instante en el paisaje que se extendía ante ella. Sabía que el camino estaría plagado de obstáculos, que habría resistencia a cada paso. Pero había abierto una brecha. Y como el viento que empuja una puerta entreabierta, la ensancharía. La historia de Montauban sería solo un capítulo entre muchos de una lucha que sabía que duraría toda su vida. Pero ese día, Zahara marcó un antes y un después. Dio voz a quienes, como ella, habían sido silenciados, y se propuso asegurar que ese silencio nunca volviera a ser el mismo.